Pago, ¿no? Apellido. ¿Cómo están? Buenas tardes, profesora. ¿Cómo está? Buenas tardes. ¿Quién más está en clase? Uy, sí, son regular. A ver, veo acá. Caitlin, ¿sí? Aramayo, Luciana. ¿A quién más veo? José Gustavo, Valeria, Diego David. A Barrientos, sí, ya nos saludamos. Ángel Félix, Estefano. ¿Cómo estás, Estefano? Victoria, buenas tardes. Álvaro, ¿cómo Buenas tardes, estás? profesora. ¿Cómo está? Buenas tardes. Yasmín, buenas tardes. Fabricio. Ana Paula. Buenas tardes, Miss. Walter. ¿Cómo estás, Ana Paula? Walter Lozano. ¿Sí? Está por ahí Walter Lozano. Yamir. Lucero Torres. Por ahí. Jennifer del Rocío. Fátima Luciana. ¿Cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes, Rocío. Patrick. ¿Han visto a Patrick? Patrick Joseph. ¿Cómo está? Buenas tardes. Y Angelina Portillo. Muy bien, chicos. Seguramente han estado repasando, han estado también practicando lectura. Estoy segura que sí. Muy bien. Vamos a trabajar nuestra sesión número 5. ¿Ya? Sesión número 5. Compartir pantalla. Ahí está. Pero necesito ir al chat. Vamos al chat. Para poder leerlos. Acá está. Vamos a trabajar hoy día varios textos mixtos, que son párrafo más gráfico, y también textos dialécticos. Sí, vamos a trabajar nuestros textos. Ahora sí, ya está centradito, ¿no? Para poder leerlos en este lado. Muy bien, por favor, todos con la separata. Recuerda que un texto mixto, por acá menciono nuevamente, ya no he activado la herramienta que necesito. Un ratito para hacer mis trazos. Acá está Open Board. Y necesito para hacer los trazos. No. Ahora sí. Muy bien. Entonces, estaba mencionando que para el texto mixto debo recordar su estructura. ¿Sí? Su estructura. Un texto mixto es el que está integrado por párrafos. Claro, párrafos. Puede ser un párrafo, pueden ser dos párrafos. ¿Está bien? Esa es la parte lingüística, porque son oraciones. Pero a esto se le suma una imagen. Esa imagen puede ser variada. Puede ser una foto, una caricatura, una viñeta, un cuadro de doble entrada, una tabla estadística. Es muy variado. Por ejemplo, vamos a ver este de acá. ¿Qué tiene? Tendrá, ya vi la parte lingüística. Sí, estoy observando acá. Ahí está. Está integrado por ¿cuántos párrafos? Acá hay un párrafo. Está integrado por 3 párrafos, ¿correcto? Pero para que se llame realmente mixto, no solamente está integrado por los párrafos. ¿Dónde está el gráfico? Voy a ver dónde está el gráfico. Efectivamente, tenemos acá una infografía, cuyo título es Estadísticas del conflicto armado en Colombia. Y hay mapas, sí, hay mapas, pero también veo datos porcentuales, ¿sí? Acá estoy observando los datos porcentuales. Vemos otro subtítulo, desplazamientos forzados. Veo unas referencias en años, ¿no? Muy chiquito, no se ve, le ampliamos para ver
la referencia temporal, ¿no? Y ahí aparece de 1985 al 2012, y tenemos por acá otra referencia de 1996 al, ¿a qué año aparecerá? Al 2012. Así es. ¿Mm? Muy bien, entonces vamos a dar el tiempo. Este primer texto es el que he colocado en el quiz, ¿sí? En el quiz. Vamos a leer para pasar nuestra... Esta vez en el quiz solamente he colocado uno. El martes, el lunes pasado coloqué dos, ¿no? Dos textos. Ahora solamente he colocado uno para poder leer el resto en separado. ¿Sí les parece? Muy bien, entonces vamos a poner nuestro tiempo. Son 6 y 5 más 10 sería 6 y 15, ¿no? Ya, ustedes me avisan si es que ya tienen sus 5 respuestas, si no, para ampliar el tiempo. El objetivo es que todos lean y tengan sus 5 respuestas, ¿ya? Comencemos entonces.
¿Sí? ¿Tienen respuesta de las 5 preguntas? Mientras voy pasando el link. A ver, me dicen, por favor. Ah, ritmo de profesor, ¿no? ¿Quieren colocar su nombre o que el quiz les coloque el apelativo? ¿Cómo hacemos? La pasada, hasta ahora creo que no han colocado sus nombres. Sugerencia, por favor, colocan sus nombres en el quiz o el quiz les entrega un nombre. Que el quiz nos entregue un nombre. Ah, y aquí te gustó el nombre que les pone el quizzes. Ya, entonces, donde todo el estudiante solo pueden usar, así es, ya. Ujú. Muy bien, ahí está el link. Vayan ingresando, por favor. Mientras que algunos terminan con resolver la pregunta 4 y pregunta 5. Muy bien, ya tengo 6. Esperemos. Muy bien. Tiempo suficiente. Sí, sí, tiempo suficiente. Vamos a responder. Vamos a responder sobre. Ya está. Dice, en atención al texto y al gráfico se puede afirmar que el texto aborda. O sea, ¿de qué trata el texto? Recuerda que cuando hablamos de qué trata el texto, texto se refiere tanto a la información de párrafo como el gráfico. ¿Qué tema han abordado? Nos han hablado sobre la causa ideológica del surgimiento de la FARC y su desarrollo. Nos han hablado acerca de los efectos de la intervención de la FARC y su cosmovisión. Nos han hablado acerca de los orígenes de la FARC y su impacto en la población colombiana, las cifras del conflicto bélico, factores que produjeron las acciones del comando de las FARC. Una vez que ustedes han leído, han identificado el eje temático, ¿verdad? Entonces, los que tienen su separata y no han podido ingresar al link, no hay problema, lo vamos a desarrollar desde esto, la separata. Claro que como ustedes han leído el texto, dirán, profesora, sé que una palabra clave en el texto es Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, o sea, FARC. En el asunto debe estar mencionado esto. Ah, pero tenemos ¿cuántas alternativas? Solamente una con la mención, no, tenemos varias. Mira, en la A tenemos ahí mencionado, en la B también, en la C también está en la E. Creo que es obvio que la D totalmente inatingente, ¿no? Entonces, dicho eso, vamos a lanzar la primera pregunta para que marquen su respuesta. ¿Cuántos son? A ver. 12, han entrado 12 y el resto seguramente de separata lo va a trabajar. ¿Sí? Entonces, ahí va, por favor, marquen.
Me falta uno. ¿Quién me está faltando? Ujú. Veamos. Ya. Ha sido fuerte distractor la A. ¿Sí? La A ha sido fuerte distractor. 5. Vamos a desarrollarlo en la separata que tienes ahí en tus manos. Aquí está. 5 me han marcado amistad. La causa ideológica, dice, la causa ideológica del surgimiento de las FARC y su desarrollo. El AME dice que solamente el texto ha tratado, ¿ya?, sobre la causa, cómo se originó las FARC. ¿Cómo se ha originado las FARC? Eso es lo que me está diciendo A. ¿Sí? Y solamente el texto abordará cómo se originó, solamente el origen, solamente el surgimiento y su desarrollo. Vamos a ver. Retomemos la lectura. ¿Sí? Ya nos dice desde el principio. Acá está. Dice lo siguiente, ¿no? En sus orígenes, ahí está la palabra clave, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia eran un grupo de autodefensa integrado por campesinos. O sea, está integrado en realidad por campesinos de tendencia liberal, desplazados durante el periodo de la violencia, enfrentamientos entre partidos liberales y conservadores durante la primera parte del siglo XX, que más tarde adoptaron la ideología comunista. Tumbaron monte para abrir un claro en la selva, ¿no? Como un vacío, un espacio ahí en la selva. O se establecieron en la parte alta de las cordilleras, explica Ferri. Eran colonos que aprendieron a sobrevivir en la frontera sin ningún tipo de lealtad hacia el Estado. Acá me habla acerca de el origen. ¿Cómo es que se originó? ¿Quiénes lo integraban? Así es. Hacia 1964 estos campesinos comunistas se habían concentrado en una de esas zonas de cordillera en el centro del país. El lugar se llama Marquetalia, en el departamento de Tolima. Las zonas de guerrilla eran inimaginadas o representadas como zonas de dominio de la libertad, sostiene el historiador Gonzalo Sánchez. En Marquetalia habían constituido una suerte de república independiente, conformada por unos 50 hombres que pelearon durante la violencia junto a sus familias. Era una de las más de 100 bandas armadas que rechazaron la posibilidad de desmovilizarse tras ese conflicto y que tenían un razonable poder militar y político. Hasta acá veo cómo se han ido desarrollando. Comenzaron ahí en las partes más inhóspitas, pero luego pues han llegado incluso al centro del país. Ya, sigamos. ¿Qué más nos está informando? A la cabeza de este grupo estaba Manuel Marulanda Vélez, tiro fijo, un combatiente formado en las guerrillas liberales de inicio de los 50, quien se convertiría en va a ser el primer jefe de las FARC. Y mira ese apelativo, tiro fijo. A mediados de 1964, las fuerzas del gobierno atacaron Marquetalia con centenares de hombres, forzando la huida de los campesinos armados. Tras ser derrotados y dispersarse, Marulanda, junto a Jacobo Arenas, otro de los líderes originales del grupo, fundan primero una guerrilla de nombre Bloque Sur, que en 1966 finalmente adopta el nombre de Fuerzas Armadas Revolucionarias. Muy bien. Así es. Me habla acerca de su origen y desarrollo, es cierto. Pero pregunto, ¿ahí nomás se acabó el texto? Lo que he leído en párrafos es cómo se origina, cómo se desarrolla, es cierto. Mira, son ellos dos los líderes más antiguos de esas rebeliones que van a formar, van a consolidar Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Pregunto, ¿ahí se acabó el texto? Y respondo. Todavía no voy a lanzar la siguiente pregunta. Estamos conversando de lo que hemos leído, vamos a intercambiar ideas. ¿Ahí se acabó el texto? Si el texto se acabó aquí, efectivamente, el texto trata sobre el origen y desarrollo de las FARC. Ana Paula, ¿ahí se acabó el texto?
No, Miss, porque falta el gráfico. Excelente, Ana Paula. Chicos, falta el gráfico. El gráfico forma parte del texto mixto. Acá está. Esto también tengo que analizar para integrar al tema central. Así es. Es cierto. Es cierto. ¿Y qué nos decía acá? Estadísticas del conflicto armado en Colombia. Municipios más castigados. Ahí tenemos justamente Santa María. Tenemos... ¿qué más tenemos? Tierrato, Medellín, Buenaventura, Puerto Asis, entre otros. Dice, en Colombia entre los años 1958 y 2012, el conflicto armado ha causado la muerte de... profesora, acá no estamos viendo el origen. Acá estamos hablando del impacto que ha tenido en la población. Estas FARC, no solamente han ocasionado un enfrentamiento al Estado, sino que están ocasionando, ¿qué cosa? Muertes. 218.094 personas. El 19% que equivale al 40.787 muertos fueron combatientes. Bueno, estuvieron involucrados, profesora, sabían a qué se estaban enfrentando. Pero ese 19% frente a un 81% que equivale a 177.307 muertos. ¿Y serán personas que estaban formando parte de la guerra, del enfrentamiento armado? No. Eran civiles, personas comunes, personas que no están enroladas en el ejército, personas que no estaban involucradas directamente en el conflicto armado. Civiles, niños, amas de casa, docentes, médicos, secretarias, entre otros. Si me doy cuenta, en este gráfico me están hablando de el impacto en la población, y eso yo no lo puedo omitir. Eso no lo puedo omitir cuando voy a responder de qué trata el texto mixto. ¿Está bien? Ahora voy a ver mis alternativas. Decía lo siguiente, en atención al texto y gráfico, se puede afirmar que el texto aborda, ¿será esto de la causa ideológica, el surgimiento y su desarrollo? No, profesor, porque ahí no nos habla acerca de el cuadro, como dijo Ana Paula, chicos, el cuadro, la imagen, el gráfico. Tendría que ser la C, el origen de las FARC, claro, eso nos ha explicado, y su impacto en la población colombiana. ¿Quiénes murieron más? ¿Soldados, personas armadas que se enfrentaron o civiles? Civiles. Uno casita, ¿se entendió? Me comentan, por favor, si se ha entendido. Sí, Miss, todo claro. Muy bien, gracias. Pasemos a la pregunta número 2. Así es. Vamos a ver acá. Esa es la pregunta número 2. En el texto tumbar, me están preguntando por este término. Tumbar. Tiene el sentido contextual de... quiere su sinónimo. Te pide, ¿cuál es el sinónimo de tumbar en este texto? ¿Cuál será su sinónimo? ¿Cómo se entiende? Y ahora sí voy a lanzar esa pregunta. Ahí va. Muy bien, veamos resultados. ¿Cuántos acertaron? Ajá. De repente, mi profesora, todos se equivocaron. 11 de 14. Podría uno pensar, profesora, tal vez usted pasó mal la clave en el quizzes. Vamos a ver. Destruir. Vamos a ver si su sinónimo sería destruir. Por acá dice deslizar 1 y acá
escalar. Escalar. Vamos a ver. A ver en el texto. Todos analizamos en el texto, ¿eh? Entre la borradora acá. Ya está. Acá tenemos. Tendría que buscar la palabra tumbar en el texto, ¿sí o no? Vamos al texto, tumbar. Un poquito más chiquito. Ahí está. ¿Dónde está? Ya lo encontré. Está acá. Ya, ahora leemos. Dice que en sus orígenes, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia eran un grupo de autodefensa integrado por campesinos de tendencia liberal desplazados durante el periodo de la violencia, enfrentamiento entre partidarios liberales y conservadores durante la primera parte del siglo XX. Entonces, en sus inicios, estas FARC estaba integrado por campesinos de autodefensa, o sea, era para defenderse. La idea no era atacar, sino autodefensa. Fueron perseguidos por sus pensamientos, por su ideología, perseguidos, ¿no? Entonces, como una estrategia de autodefensa, se agruparon. Así es. ¿Qué dice luego? Más tarde adoptaron la ideología comunista y se convirtieron pues en comunistas. Tumbaron monte para abrir un claro, tal vez porque esto, claro, les dije que claro se entiende como un lugar, ahí claro no se refiere pues a un lugar con luz, no, claro se refiere a un lugar vacío, ¿no? Sobre todo cuando hay mucho bosque, muchos árboles, todo está lleno de bosque, entonces ellos habrían talado muchos árboles para crear ahí un espacio vacío donde colocarían pues de repente sus carpas, ¿no? Sus chozas, porque estaban escondidos pues en la selva, ¿no? Dice, tumbaron un monte para abrir un claro en la selva o se establecieron en parte de ella, ahí está, de las cordilleras, ¿no? Explica, eran colones que aprendieron a construir. Entonces, ¿cómo entiendo cómo que profesora tumbaron un monte para abrir un claro en la selva? ¿Mm? Un monte, monte. Tienen a hacer cerritos en la selva, profesora, montañas. Ya. Tumbar un monte, ¿para qué? Para abrir un claro en la selva. Está tupido ahí de árboles, abrir un espacio. Para que puedan llegar a esta parte de la selva, estos campesinos tuvieron que tumbar monte. Vamos a explicarlo de nuevo acá. Muchos montes, ¿correcto? O monte. Para poder llegar a esta zona, donde era el bosque, para poder llegar al bosque y abrir un claro, ellos tuvieron que tumbar monte. ¿Qué tuvieron que hacer los campesinos? Escalar. ¿Tuvieron que escalar los montes? ¿Qué tuvieron que hacer? Si la finalidad era esconderse en los bosques. La finalidad era esconderse en esos bosques. Establecerse en la parte alta de la cordillera. Tuvieron que destruir los montes. No, porque los montes sirven de qué? No podían destruirlos, porque los montes servían como una especie de muralla, como una especie de protección para que no sean descubiertos fácilmente. O sea, no pudieron haber destruido los montes. Tumbaron un monte. No se refiere a haberlos destruido. Ellos ¿qué tuvieron que hacer para que luego puedan establecerse en la parte alta de esa montaña? Escalar, pero ¿sabe por qué es difícil que sea escalar? Porque cuando uno escala una montaña no es para quedarse en esa zona, sino por un momento, porque de repente busca, lo que hacen lo que hacen pues los, de repente turistas o algunos andinistas, los escaladores, ¿no? Solamente lo hacen con fines turísticos, de investigación, pero luego bajan. Pero ellos no, ellos tenían que instalarse en esta zona. Ellos tuvieron que ascender, ellos tuvieron que subir estos montes, ¿para qué? Para abrir un claro, para establecerse en la parte alta de las cordilleras. Ellos tuvieron que ascender, subir, era su forma de estar
una forma de estar, pues, digamos, no al descubierto de los soldados colombianos. Era una forma de mantenerse escondidos, ocultos. Así es. Entonces, en ese caso solamente tendremos como respuesta, ¿dónde está? Ascender. Acá está. Ascender, subir, ¿sí? Enanita. Pregunta número 3. Ahí está, pregunta número 3. Nos dice lo siguiente. Del texto se infiere que en Colombia, durante el periodo de la... Ahí en el texto nos hablan del periodo de la violencia. Ahí te vas a fijar para encontrar el dato que te permite inferir. ¿Está bien? Ya vamos a lanzar la pregunta 3. Ahí va. A ver, veamos. Muy bien. Ya, por acá tengo 4. Me marcan dado 2 barquitos, ¿no? Vamos al texto. Acá está. El texto se infiere que en Colombia durante el periodo de la violencia. Vamos a ver acá. Voy a buscar esa información. ¿Qué pasa durante el periodo de la violencia? Ahí me voy a centrar. A ver, por acá me parece. Acá estaba. Durante, tal cual, mira. Durante el periodo de la violencia. Ahora voy a leer. En sus orígenes, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia eran un grupo de autodefensa integrado por campesinos de tendencia liberal desplazados durante el periodo de la violencia. Así es. Entonces, ¿qué puedo inferir? Que este periodo de la violencia, este llamado periodo de la violencia, ¿qué ocasionó? Ocasionó que se formen grupos, como este, que estaba integrado por campesinos de tendencia liberal, pero que fueron pues prácticamente perseguidos por sus ideas liberales. Así es. Y más tarde, ¿qué ideología adoptaron? Comunista. Entonces, puedo inferir que el periodo de la violencia, ¿ya?, ocasionó que surjan ¿qué cosa? Guerrillas, grupos armados, entre otros. Entonces, ahora voy a la pregunta. Veamos. El respeto alcanzó su cenit. Cenit es la parte más alta. No, no. Me habla de este periodo que acabamos de leer, que dice que habría motivado el surgimiento de grupos armados. En ese caso, el grupo de los campesinos, que fueron desplazados por sus ideas liberales y luego adoptaron la ideología comunista, ¿no? No. Las autoridades municipales permanecieron al margen de las disputas. No permanecieron al margen, más bien estuvieron involucradas. ¿Surgieron grupos armados? Ah, sí, esto sí, surgieron grupos armados que se movilizaron a través de su territorio. Algunos subieron montañas, algunos se internalizaron en bosques, porque eran personas perseguidas. Así es. Traes casita. ¿Correcto? ¿Sí? Ahora vamos a responder la pregunta. Pregunta 4, ¿no? Pregunta 4. Respecto a las estadísticas del conflicto armado en Colombia. Ah, que figuran en el gráfico. Ahora tienes que fijarte en el gráfico, ¿ya?
pero sobre las estadísticas del conflicto armado en Colombia. No es congruente, o sea, lo falso. Un dato falso sobre las estadísticas que se presentan en ese gráfico. ¿Ya? Bien, vamos a lanzar la pregunta 4. Ahí va. Muy bien, veamos. Me preguntaba lo falso, ¿no? Ujú. Acá, ya. Eso tenemos que validar con el gráfico, ¿no? Porque tenemos 4. Me dicen que barco es falso. Eso no está en el texto, en el gráfico. Las 2 también me dicen que no está en el gráfico. Vamos a ver. Me pedían lo falso. ¿Ya? Lo falso. Barco marcado 4, ¿no? Sí, barco 4. Ah, pero desde la porque también hay 2. Veamos. La discordia entre el Estado colombiano y las FARC cubre más de medio siglo. ¿Eso sería falso? ¿Mm? ¿Eso sería falso? Dice cubre más de medio siglo. ¿Medio siglo cuánto es? 50 años. 50 años. Acá por la referencia me dice 2012, ¿no? A ver, voy a sumar. Acá que dice cubre. ¿Dónde está? Ese es otro. La discordia dice cubre más de medio siglo, ¿no? Ya, más de 50 años. Más de 50 años me está diciendo que es. Entonces yo lo que hago es, voy a restar, pues, ¿no? Iba a restar 2012. ¿Quién ahí está con calculadora? Me dé el resultado, por favor. Voy a demorar restando acá. Para marcar, puse chueco mis números, no se resta así. No me va a salir así. ¿Alguien ya lo sacó? Ana Paula, tú que estás tan atenta. ¿Ya hiciste tu resta? 54 años. Ah, 54. Gracias, Ana Paula. 54 es más de medio siglo, porque medio siglo es 50. Entonces la A es verdadera, pues. ¿Sí o no? La es verdadera, no es falsa. Ya tengo 2 que me marcaron amistad, ¿no? Y ahí hemos sacado que sale 54 años. ¿Mm? ¿Cubre más de medio siglo? Sí, 54, ¿verdad? Esto es verdadero. Voy con la D. La vida de los civiles han sido las más diezmadas durante los enfrentamientos. Diezmado tiene varios significados. ¿Mm? En este caso, ¿qué significa más cantidad de muertes? Ese es diezmar, cuando hay una gran pérdida, ¿ya? Obviamente en eso se refiere a las vidas civiles. Las vidas civiles han sido las más diezmadas, o sea, han sido las que más se han perdido durante este enfrentamiento, pero eso es verdadero, ¿te parece? ¿A cuánto decía? ¿Te acuerdas, Ana Paula? 81%. ¿Mm? Son los civiles que han muerto, frente a un 19% que son pues los combatientes, ¿no? O sea, es verdadero. Hay más civiles que han fallecido. Tenemos hasta ahí verdadero. Vamos a seguir viendo. Ya. Luego me dice, la mayor cantidad, entonces, esta es verdadera y esta es verdadera. La mayor cantidad de desplazamientos forzados ocurrieron en 1985 y 1996. Voy a ir al gráfico. Veamos en el gráfico. ¿Qué año dice? 1985 1996. A ver. Acá están los desplazamientos. Voy a agrandarlo, ¿ya? Para poder. Muy chiquito no puedo ver. Más grandecito. Ya, ahí está más grandecito. Un poco más grande, porque solamente quiero este dato de los desplazamientos forzados. Acá está. Acá está. ¿Dónde ha habido más desplazamientos? Dios mío, ¿dónde? ¿Dónde? ¿Dónde ha sido? Acá están las referencias temporales. De 1985
al 2012. ¿Mm? ¿Sí? ¿Se ven los años? Esta es la referencia de 1985 al 2012. Y acá está la referencia de 1996 a 2012. ¿Correcto? ¿Sí? Ya, todos estamos mirando. Ya. Ahora, ¿qué me decía esa oración respecto a los desplazamientos que acabo de leer? Me decía que la mayor cantidad de desplazamientos forzados ocurrieron en 1985 y 1996. Entre 1985 y 1996. ¿Y qué es lo que hemos observado en el gráfico? Otra vez voy al gráfico. ¿Mm? ¿Estoy viendo las cifras, sí o no? Fíjate qué pasa en 1985 como referencia al 2012, 1996 como referencia al 2012. ¿Eso sería verdadero o falso? ¿Mm? Ana Paula, ¿eso sería verdadero o falso? Estoy aprovechando ya de lo que me respondes. ¿Sería verdadero o falso, Ana Paula? U otro compañero de repente que lo tenga clara. ¿No? Pero están mirando mi pantalla, ¿no? De repente ustedes que lo tienen chiquito no pueden ver. Yo estoy mostrando acá grande, lo agrandé. Este es el dato de los desplazamientos. Voy a agrandar de nuevo. Mira, esto, voy a señalarlo. Esto, desplazamientos forzados. ¿Está bien? Tenemos acá la referencia de 1995 al 2012. Es esto. Esto. ¿Correcto? Y acá dice desplazamientos de 1996 al 2012. Es todo esto. Todo esto. Pregunto, ¿dónde hay más desplazamiento? ¿Dónde hay más desplazamientos? En 1996. Tienes toda la razón. Aquí está la mayor cantidad de desplazamientos. La mayor cantidad de desplazamientos se dio de 1996 al 2012. Ahí se dio la mayor cantidad. Entonces la C es falsa. Esa es falsa. Así es. Esa es falsa. La mayor cantidad de desplazamientos forzados ocurrieron entre 1985 y 1916. No, fueron de 1996 al 2012. De 1996 al 2012. Esta oración o esta afirmación es falsa. Así es. Ahí está. Negando la información del texto. Muy bien, gracias, gracias. Pregunta número 5. ¿Qué nos preguntan? Si el conflicto armado entre el Estado y la FARC solo se hubieran localizado, solo hubiesen sido en el municipio, ¿qué municipio es? En el municipio de Asís, ¿no? Ah, ya. ¿Qué hubiese pasado si solamente hubiese sido en el municipio de Asís? Ahí lanzó, ya está.
Muy bien. Ya, igual, ¿no? Acá tenemos 3, 3. Vamos a practicar más el texto, los textos mixtos con mapas. Sí, todo es aprendizaje, chicos. Tal vez no estamos acostumbrados a leer mapas, ¿no? Interpretar las cifras. Puede ser eso también un obstáculo. Pero es un obstáculo, o sea, no es algo imposible. Solamente que nos falta tener mayor práctica, de repente involucrarnos más con este tipo de información, ¿ya? Entonces vamos a tratar de que los demás textos también tengan esta misma forma. Ya, veamos acá cómo fue. Si el conflicto armado entre el Estado y la FARC solo se hubieran localizado en el municipio de Asís. Te pregunto, ¿es en el párrafo, en el gráfico mencionado el municipio de Asís? ¿Dónde se ha mencionado eso? Parte de eso, ¿cómo voy a responder? Primero, identifica dónde está ese dato. ¿Está en el párrafo o está en el gráfico? ¿Dónde se halla? ¿Mm? Este dato dice, si el conflicto armado entre el Estado y la FARC solo se hubiese localizado en el municipio de Asís. Cuando se habla del conflicto armado en el municipio de Asís, ¿dónde aparece? ¿En párrafo aparece o en el gráfico? ¿Dónde aparece esa En el mención? gráfico. Ah, aparece en el gráfico, muchas gracias. Acá está, mira. Municipios más castigados. O sea, ¿dónde se concentró esta contienda, ¿no? Entonces, voy a agrandar mi mapa. No lo voy a buscar en la zona de desplazamientos, no, lo voy a buscar acá, en mi mapa que dice estadísticas del conflicto armado en Colombia, municipios más castigados, porque me están preguntando por un municipio específico. ¿Mm? ¿Dónde está ese municipio específico? A ver, Santa María, Fundación, Carmen. Ah, ya lo encontré. Se refiere a este, ¿no? Ahí está. Son los municipios que han sido más... Mira, tenemos una variedad. Todo el norte prácticamente fue perjudicado, ¿no? Santa María, Fundación, el Carmen de Bolívar, Valledupar, Tibú, Tierra Alta, Turbo, vean cuántos. Y así se está acá abajito. ¿Está bien? Ya, ahora, ya lo encontré. El dato estaba en el gráfico, ya, ahí en ese mapita colombiano. Vuelvo a mi pregunta con seguridad porque ya revisé mi dato. ¿Y qué dice? Si el conflicto armado entre el Estado y la FARC solo se hubiese localizado, ¿no? En el municipio de Asís, pregunto, si hubiese tenido la misma cantidad en desplazamientos y pérdidas, no, pues profesora, si solamente se hubiese llevado a cabo en este municipio de Asís, el resto no se hubiese dado. Entonces, afirmar la reducción del número de desplazamientos forzados sería plausible. ¿Qué es plausible? Aceptable. Aceptable. Así es. Se podría decir que hay una reducción en el número de desplazamientos forzados. ¿Por qué? ¿Por qué habría una reducción? Porque ya no estarían involucrados otros municipios. Así es. Muy bien. Vamos a ver quién sacó el primer lugar. Quiero ver, ya con eso termina, pues solamente pasé 5. Vamos a ver cuánto fue el quinoa. Quinoa sacó su primer lugar. Quiero ver el porcentaje de acierto. ¿Cuánto participa? 14, ¿no? De los 14 que han participado, hay un así, uy, estuvo bajito hoy día, 29%. Este texto mixto ha generado mucha confusión, tal vez por el mapa, puede ser. Muy bien, volvemos a nuestra separata. Ahí está. Veamos otro texto mixto. Van a darse cuenta qué diferencia entre un texto mixto con mapa, donde hay datos estadísticos, donde hay diferenciación de información. Fíjate que aquí, esto es una infografía. Tienes mapa, este es un mapa.
con referencias sobre el conflicto armado. Pero luego tienes en la parte inferior datos en cifras sobre los desplazamientos forzados. Y esto es otro dato, desplazamientos. Y en la parte superior tienes porcentajes de las víctimas, lo cual hace un poco más complicado comprender. Te vas a dar cuenta que el siguiente es más sencillo como texto mixto. ¿Por qué? Trae la información en párrafo, pero mira, es una fotito. Es una fotito. Profesora, veo diferentes aves. No serían diferentes aves. Incluso tienes acá una ayudita. Variedades ornamentales de paloma. Todas son palomas. Pero diferentes. O sea, todas estas son palomas. Profesora, son variedades de palomas. Ornamentales. ¿Qué son ornamentales? Que sirven de adorno o exhibición. ¿Correcto? Descendiente de la paloma bravía, Columba livia, de la India. Hilera superior, de izquierda a derecha, y acá están los nombres, ¿no? La paloma calva inglesa, la buchona inglesa, el buche dilatado, las jacobinas, la paloma urraca, comienza a nombrarlos. Entonces, este me parece que va a ser un poco más sencillo comprender. Muy bien, vamos a darle igual 10 minutitos, son 6, ya son las 7 y 10. ¿Sí? 7 y 10. Vamos a darle su tiempo. Ahí compartimos respuestas.
Muy bien. Ahora por el chat me mandan sus respuestas. ¿Ya? Si hubiese cualquier duda, igual formulan sus interrogantes por el chat o por audio. ¿Sí? Ya, vamos a responder la pregunta 1. Veamos, nos dice, ¿cuál es la idea principal del texto? ¿Cuál es la idea principal del texto? En la pregunta 1. ¿Qué marcaron como respuesta? ¿Dudas? ¿Sí? ¿Dudas? Ya, vamos a reiterar la lectura. ¿Ya? Miren. Primer párrafo. Traten de reconocer lo más importante de cada párrafo. Darwin comenzó su obra reflexionando sobre el mundo de los criadores de animales y el cultivo de plantas. Durante los 75 años anteriores se habían hecho enormes progresos en ese ámbito. O sea, habían muchas investigaciones que ya daban a conocer, digamos, pues, daban a conocer información respecto a los animales de crianza y el cultivo de plantas, ¿sí? El reconocimiento de los esfuerzos realizados para incrementar la producción agrícola fue un paso decisivo en el camino que siguió Darwin hasta arribar a la selección natural, claro. O sea, no fue de un momento a otro que él haya podido formular la selección natural. Esto fue, digamos, posterior a muchas observaciones y reflexiones que él ya había llevado a cabo, tanto en animales como en plantas. Luego utilizó sus conocimientos para guiar al lector hacia sus propias conclusiones. Con el fin de adquirir experiencia concreta sobre el tema, se dedicó a criar palomas y tanto se empeñó en la tarea que llegó a asociarse a clubes de colombófilos. Los colombófilos vienen a ser los criadores de palomas. Los criadores de palomas, ¿no? Primer párrafo, el autor nos presenta el tema central. No, es una introducción. Se dice que Darwin, para poder llegar a la selección natural, tuvo que haber reflexionado, analizado mucho en torno a la crianza de animales y cultivo de plantas. Así es. Él sacó sus propias conclusiones, es cierto, ¿no? Pero necesitaba más información. Tanto es así que llega a asociarse en el club de aficionados a la crianza de palomas. Esa es la parte de introducción. Sigamos. Segundo párrafo. Aprovechando al máximo lo que había aprendido, en el capítulo inicial de su obra fundamental, mostró que pese a la existencia de numerosas variedades de palomas domésticas y a las características que las diferencian, todo indica que esas aves tienen un origen común. A pesar de las diferencias que mostraban, todas estas palomas que tendrían un origen común. La paloma bravía de la India sería, pues, ¿qué cosa? El origen de todas las variedades que observamos en la figura 2.1 y que constituyen un diversificado abanico que parte de una forma común, la paloma bravía de la India. Y ahí se inserta la imagen. Ahí está la imagen. Así es. Y nos aclara, todas estas palomas son variedades ornamentales descendientes de la paloma bravía. Ya lo había dicho el párrafo. Sigamos. Sigamos. Siguiente párrafo. Uy, y hasta ahí ya nos presentó lo más importante. No, todavía. Porque él en su afán por conocer más y tener conclusiones sólidas, es que se hace miembro del club de colombófilos y ahí es donde observa justamente que a pesar de las variedades que puede haber entre estas palomas, todas ellas descienden de una sola especie, que es la paloma bravía. Tal abanico fue el resultado de los cambios realmente notables que lograron los criadores por selección artificial.
Uy, no sé qué es selección artificial. Está entre paréntesis explicado. La selección de las formas mejores y más convenientes. Como son criadores, entonces ellos cruzan a propósito ciertas especies de palomas para tener rasgos que ellos desean tener. Al respecto, Darwin remató su exposición sobre la selección artificial mencionando algo que llamó selección inconsciente. ¿Cómo una selección artificial puede ser selección inconsciente? Uno dirá, pero esto no puede ocurrir. Vamos a ver cómo le explico. Selección artificial, porque los criadores están prácticamente cruzando tipos de palomas para que la cría tenga ciertas características. Pero Darwin observó algo, que en esa selección artificial hay algo que ocurre, selección inconsciente. Con frecuencia los criadores provocan cambios que no buscaron realmente. Esa es la selección inconsciente. De repente, ellos, como son criadores, quieren tener, a ver, vamos a cruzar a esta paloma de buche abultado, pero que tenga también su colita así bonita, ¿ve? Vamos a cruzarlas a estas dos. ¿Correcto? ¿Para qué? Para tener una cría con ese buche prominente y acá con su colita, ahí está, como un abanico. Pero ¿qué pasa? Cuando se cruzan estas dos palomas, ¿necesariamente las crías tendrán esas características? No, no salen. A eso Darwin le llamó selección inconsciente. Los criadores provocan cambios que no buscaron realmente. Si comparamos, por ejemplo, una estirpe de perros, tal como era en un siglo, y luego en el siguiente, o dos grupos de animales obtenidos por diferentes criadores, a partir del mismo linaje original, casi invariablemente se observan variaciones significativas. Aunque nadie las buscó, indetectables por el radar, por así decirlo, se han producido cambios sutiles. Son cambios sutiles que no esperan obtener los criadores. Los criadores vigilan sus objetivos principales, lo que ellos desean obtener, pero con frecuencia se producen modificaciones imprevistas. Estas modificaciones imprevistas es justamente la selección inconsciente. Eso es lo que él observó, fascinado, ¿no? Y esto es lo que está pasando. Eso es lo que está ocurriendo. Hay un párrafo más. Este fenómeno de los cambios que no son intencionales, los cambios, o sea, estos rasgos que se obtienen en la cría, que no esperan los criaderos, allanó el camino para la teoría de la selección natural. ¿Cómo entiendo yo? No, facilitó, profesora. Esto que él acaba de descubrir acaba de facilitar el camino para la teoría de la selección natural. Acaba de encontrar, como quien dice, el punto clave. En mayor medida, tal vez que la selección artificial propiamente dicha. La explicación de la selección natural no está en la selección artificial, estaría en la selección al azar, la selección inconsciente. Estábamos ante cambios producidos ciegamente, sin ningún propósito de conseguir una forma determinada. Cambios como los que ocurren en la vida silvestre. Así es. Nos acaba de explicar cuál vendría a ser la base de su teoría o propuesta, llámese selección natural. Así es. Por el último párrafo, Ana Paula. Por este último párrafo. Este es el remate. Esta es la conclusión después de habernos explicado tanto. Este fenómeno que acabo de ver, dice Darwin, este fenómeno que acabo de ver, selección inconsciente, donde salen rasgos no esperados por los criaderos, esto es lo que facilitó el camino para mi teoría de la selección natural. Quería un aspecto más claro para explicarla. Ahí está. ¿Qué dijo él? Hay cambios producidos ciegamente que no están planificados, no son esperados, no tiene propósito de una forma determinada. Cambios como los que ocurren en la vida silvestre. Esa es la base de su teoría, llámese selección natural. Así es. ¿Cuál es la respuesta entonces? Veamos. ¿Cuál es la idea principal del texto? Ya, si dijéramos, Darwin descubrió la selección inconsciente en la crianza de animales, pero él estaba buscando más información ¿para qué? ¿Qué quería explicar mejor? Su teoría. Selección natural. Eso es lo que quería explicar mejor. Lo dice incluso acá también. Él quería explicar la selección natural.
Es por eso que acá, ¿dónde está? Vamos a seleccionarlo, por acá también me parece que lo mencionaba. Más arriba. Él necesitaba. Acá está, ¿ves? Él necesitaba. El reconocimiento de los esfuerzos realizados para incrementar la producción agrícola fue un paso decisivo en el camino que siguió Darwin hasta arribar a la selección natural. Necesitaba más información, ¿no? Para explicar de manera contundente, ¿no? Su teoría. Y acaba de hallarlo en la llamada selección inconsciente. Muy bien. En este caso la respuesta sería dadito, ¿no? Me parece que en dado está eso. La selección natural implica cambios al azar y no planificados. Ya con esto cerró parte de su teoría central. La selección natural no implica cambios esperados, sino son cambios al azar, son no planificados. Eso es lo que observó. Muy bien. Vamos a la pregunta número 2. Allanar, creo que ya lo hemos mencionado. Allanar, facilitar. Ese fenómeno facilitó. ¿Cuál de ellos significa facilitar? Ralentizar significa hacer lento, lentificar. Confutar es refutar. Restaurar, reparar. Propiciar, favorecer. Esta. Así es, ha favorecido a su teoría. ¿Sí? 3. A partir de la visualización del gráfico se puede ver que estas palomas del gráfico, bueno, ya lo hemos visto varias veces, ¿no? Hay varias palomas, pero todas ellas tienen un origen común, que es la bravía, ¿no? La bravía. Entonces, ¿qué podría yo afirmar? ¿Carecen de parentesco genético? Eso es falso. Sí tienen un parentesco genético, sería la bravía. Son indiscernibles, o sea, no se pueden distinguir de manera externa, fenotipo, no se pueden distinguir de manera externa, sí se distinguen. Unas tienen el pecho más hinchado, otras tienen la cola tipo abanico. ¿Descienden de una especie de la India? Sí, eso sí puedo afirmar. La bravía, ¿no? La paloma bravía. Así es. Entonces sería solamente casita. 4. Del texto se infiere que a diferencia de Charles Darwin, los colombófilos, esos son los aficionados en la crianza de palomas. A diferencia de Charles Darwin, ¿qué pasa con los colombófilos? Eso te está preguntando. Charles Darwin se hizo socio de los colombófilos porque sentía simplemente fascinación por las palomas. Charles se adhirió como socio a este club de los colombófilos solamente por fanatismo. No. Charles Darwin lo hace por fines pues cognitivos. Él quería conocer. Los colombófilos no es que quieran conocer. Ellos lo hacen porque simplemente por un gusto. Claro, lo hacen, es para ellos un pasatiempo, lo hacen por un gusto, lo hacen por placer, por placer. Así es. Sienten cierta fascinación, fascinación. Entonces, ¿cuál de estas puede ser la respuesta? Ellos lo hacen por placer, por gusto, por fascinación. Dice ¿domesticaban a las palomas por un impulso científico? No, ese es el interés de Darwin. Muy bien, Fabricio. Guiaban sus intereses por consideraciones ornamentales. Ornamentales es que ven la parte estética, quedan fascinados, sienten un gusto, un placer. Sí, es 4 enanitos. Está bien. 5. Si la crianza de animales solo provocara cambios deliberados. ¿Qué significa deliberado? Lo que esperas obtener. Lo que esperas obtener. Pero según lo que hemos leído, esta crianza de animales no siempre nos entrega los cambios esperados, ¿no? A veces,
¿qué resultados van a dar? Resultados inesperados, lo que no se espera tener. Ellos cruzan palomas guiados por las características que tiene cada uno para tener un resultado, pero no siempre obtienen ese resultado. A eso le llamó selección inconsciente, ¿no? Selección inconsciente. Y ahora vamos a extrapolar. ¿Y qué pasaría si la crianza de animales solo provocara cambios deliberados? No hubiese esa selección inconsciente. ¿Mm? Bueno. Me he olvidado, dirán, profesora, me olvidé. Ya, mira, vamos al texto nuevamente para que lo veas. Acá está. Más arriba me parece que estaba eso de los cambios inesperados. Acá, ¿no? Sí, acá estaba. Tal abanico es el resultado de los cambios realmente notables que lograron los creadores por selección artificial, ¿no? Selección de formas mejores, más convenientes, lo que ellos quieren. Al respecto, Darwin remató su exposición sobre la selección artificial mencionando algo que llamó selección inconsciente. ¿Qué es la selección inconsciente? Los creadores provocan cambios que no buscan realmente. Así es. ¿Qué pasaría si en esa crianza de animales siempre se van a obtener resultados esperados? Entonces, pues, profesora, ¿no podríamos hablar de qué? De la selección inconsciente. La selección inconsciente son esos resultados no esperados. Son esos productos que no se piensa obtener. Así es. 5, casita. ¿Sí? Muy bien. Vamos con la sección B, texto 1. Podría crearse una moneda única para Latinoamérica, así como existe el euro para Europa. Podríamos crear nuestra única moneda latinoamericana, solamente los latinoamericanos sujetos a esa moneda. Ahí está, texto 1 y texto B, ¿ya? Es dialéctico. 10 minutitos, son 7:27, 7:37.
Bien. A ver, igual, ¿no? Analizamos por párrafo, ¿sí? La pregunta que da inicio a este argumento es la siguiente, ¿no? ¿Se puede crear una moneda única en Latinoamérica? ¿Se podría crear? La divisa única se puede acuñar, pero ¿qué requisitos debería reunir para que sea un gran contrincante del dólar verde? ¿Mm? Primero, debe tener un valor estable y no ser una moneda volátil porque la inestabilidad política y económica imperante en Latinoamérica ha producido una historia tortuosa. Esta es la primera dificultad, ¿no? De poder establecer una moneda única para Latinoamérica. No tenemos economías estables, no tenemos políticas estables. Así es. Lo cual ha producido una historia tortuosa de sus monedas por los frecuentes cambios de denominación y valor. Segundo, está respaldada por una economía poderosa y participar muy activamente en el comercio. Uy, tampoco, no tenemos este segundo requisito. No lo tenemos, ¿no? Los países latinoamericanos no contamos con una economía poderosa. Y aún nos falta ser activos en el comercio internacional. En cambio, el dólar sí cumple esos dos requisitos. El análisis monetario comprende las finalidades que tiene una moneda internacional, convergencias de la política económica y fiscal, o sea, coincidencias, ¿no? En estas dos. Integración económica, pérdida de la soberanía monetaria. Tomando en cuenta estas variables del análisis, considero que América Latina no está preparada para entrar al sistema monetario internacional con una única moneda. Ya lo he dicho, ¿no? Tenía que haber estos dos requisitos y no cumplimos. El dólar sí lo cumple. El Fondo Monetario Internacional tampoco ve conveniente la creación de una moneda única en Latinoamérica o en América Latina, porque no están dadas las condiciones por la ausencia de eso también nos falta, coordinación fiscal y monetaria efectiva entre los países. De similar parecer es el Nobel de Economía Joseph Stiglitz, quien cree que no hay condiciones para crear una moneda latinoamericana, solo se concretaría si la región cumpliera ciertas condiciones económicas, políticas, sociales, y no reunimos esas condiciones, lamentablemente. Conclusión, no podríamos crear una única moneda Latinoamérica. Ya nos ha dicho cuáles son los requisitos y no los cumplimos. ¿Está bien? Vamos a ver qué dice B. Ahí está B. Nos dice lo siguiente. En Europa se tiene el euro, que es un ejemplo de cooperación económica regional. Considero que de manera análoga, o sea, parecida, sería recomendable para América Latina una cooperación de ese tipo. Si bien el proceso europeo tuvo un desarrollo de 40 años a través del sistema monetario, este antecedente demuestra que en América Latina sería viable un proyecto semejante. Prácticamente ya no hay países con inflación extrema. No tenemos inflación extrema, dice el autor. Habría que hacer una convergencia de las tasas de inflación. Por eso, una integración monetaria sería con seguridad el primer y más importante paso para independizarse y protegerse de turbulencias financieras. Si tuviéramos una moneda única en Latinoamérica, no estaríamos sufriendo cuando vienen alzas o caídas del dólar. El segundo paso, o más bien parte del primero, sería elaborar estrategias de política económica conjuntas. Es aquí en donde yo veo que habría mayores problemas para llegar a un consenso. En América Latina hay muchas distintas apreciaciones sobre qué tipo de política económica se debe poner en marcha. Al menos reconoce que no hay un consenso al respecto. Todos los países de Latinoamérica tienen que discutir entre sí porque con propuestas tan distintas no se pueden trabajar hacia una integración monetaria. No se puede tener una cooperación financiera si no se quiere ser el balón de juego de los mercados financieros internacionales. Entonces, no hay alternativa al trabajo y la cooperación en esa dirección. Con todo, el proyecto puede fructificar. A pesar de estos factores, no tenemos un consenso a nivel político económico, ¿está bien? No tenemos, digamos, una actividad
bastante dinámica en los mercados financieros internacionales, pero a pesar de todos estos problemas, el proyecto puede ser productivo, puede fructificar, dicen, ¿no? O sea, para él sí, sí, se podría llevar a cabo, ¿no? La creación de una única moneda en Latinoamérica. Dice lo siguiente, ¿cuál es el tema que están discutiendo? ¿Sobre qué están discutiendo estos dos autores? ¿Sobre qué? La interrogante lo decía, ¿no? ¿Es posible la existencia de una única moneda para América Latina? ¿Qué dice A? Pues no es posible, no cumplimos los requisitos básicos. ¿Qué dice B? Sí, hay que reconocer que hay dificultades, pero sí es posible. Amistad. ¿Sí? Amistad. En la pregunta 2. Tortuosa implica la idea de qué. Oye, ¿en qué parte estaba? Tortuosa. Vamos a revisarlo. Ay, yo me fui muy arriba. Tortuosa. Ah, acá está. Primero debe tener un valor estable y no ser una moneda volátil, porque la inestabilidad política y económica imperante en Latinoamérica ha producido una historia tortuosa en su moneda, o sea, una moneda inestable. Una moneda que cambia constantemente. Tiene que tener ese sentido, que cambia constantemente, que cambia constantemente. Uy, ya lo encontré. Volubilidad, inestable, que cambia. Así es. Siguiente. Siguiente. Se colige que ambos textos coinciden en señalar. Se colige que ambos textos, ¿se acuerdan que había una coincidencia? Algo notamos, ¿no? Cuando estaba yo tomando ya la lectura global. Ahí notamos que hay una coincidencia. Ellos, a pesar de que para uno no es posible crear una moneda única en Latinoamérica, no reunimos los dos requisitos básicos fundamentales. B dice que sí, sí se puede hacer porque nos haría mucho más fuertes frente a inestabilidades de monedas extranjeras. Pero B reconoce pues que no tenemos un consenso en qué aspecto político-económico. En eso están coincidiendo la falta de homogeneidad en las políticas económicas latinoamericanas. Así es. Sería barco. 4. Respecto de las condiciones previas que requiere la implantación de una moneda única señaladas por ambos textos. Es falso. No pide lo falso. Lo falso. Respecto de las condiciones previas que requiere la implantación de la moneda única señalada por ambos textos. Ambos textos señalan que hay condiciones previas. Y nos dice, respecto a esas condiciones previas, ¿cuál de las 4 es una información falsa? Si hay condiciones previas para la implantación de una moneda única, lo falso sería casita. Cada país involucrado debe asegurar su soberanía y estabilidad monetaria. Ya no podría, pues pierde. No es que es una moneda única, entonces cada país no podría asegurar su soberanía. Pierde su soberanía porque la moneda es compartida. La moneda corresponde no a un país, sino a los que están bajo el rótulo de países latinoamericanos. Así es.
4 casitas. Eso es lo falso. No se mantiene la soberanía, más bien se pierde la soberanía. 5. Si se trajera al debate la situación económica actual de Venezuela y Argentina, es una extrapolación referencial de aplicación. Hemos hablado de la posibilidad de las monedas en países latinoamericanos, ¿no? Y hablemos de casos específicos. Venezuela y Argentina, países que sufren crisis inflacionarias. Ambos países atraviesan crisis inflacionarias. ¿Mm? Cuando Ben nos habla acerca de la posibilidad de implantar una moneda única en Latinoamérica, uno de sus argumentos, si por acá estuvieron atentos y lo subrayaron, uno de sus argumentos es que no existen crisis extremas. ¿Dónde estaba? Hay una parte que decía eso de crisis. No existe. No haya esa situación. Ajá, acá está. Prácticamente ya no hay países con inflación extrema. Habría simplemente que hacer una convergencia de la tasa de inflación. Niega que haya países con inflación extrema. ¿Correcto? Ya. Entonces, ¿qué pasa si nos centramos en la condición de dos países como Venezuela y Argentina? Si trajéramos al debate la situación económica actual de Venezuela y Argentina, países que sufren enormes crisis inflacionarias, entonces, ¿quién entraría en contradicción al decir que ya no existen esas crisis inflacionarias? Sería Dadito, ¿no? Las premisas sobre las que Plasbeck erige su tesis perdería sólido asidero. Profesora, ¿y quién es Plasbeck? ¿Quién es Plasbeck? ¿Quién es? Es el autor del texto B, el que niega que ya existan países con ese tipo de situación económica extrema. Así es. Sería solamente 5, David. ¿Está bien? En la sección C, a ver, hemos trabajado el texto 1, ¿sí? Texto 2. Vamos a la sección C, tenemos el pasaje 1. En la pregunta 1, amistad. 1, amistad. 2, dado. 3, barco. 4, dado. 5, casa. Y en el pasaje 2, 1, barco. 2, amistad. 3, casa. 4, barco. Y 5, amistad. Muy bien. 7:50 en punto. Muchas gracias por su atención, chicos, chicas. Nos vemos en la próxima clase. Ya, cuídense un montón. Muchas gracias, profesora. Hasta pronto. Profesora. Miss, cuídese. Gracias a ustedes. Cuídense. Gracias, Miss. Hasta la próxima.